Hola chicos, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Sebastián. El día de hoy los voy a estar acompañando como docente en el área de física, ¿listo? Bueno, vamos a iniciar. Vamos a trabajar el día de hoy dos módulos. El primero va a ser el módulo de movimiento en el plano, el cual pues directamente ustedes lo pueden tener allá a la mano o lo vamos a estar aquí trabajando en la pantalla, ¿listo? La dinámica va a ser la siguiente, ir presentando la información. Y pues como ustedes ya conocen, al final de cada una de los subtemas tenemos unas preguntas, las cuales vamos a estar resolviendo paso a paso, ¿sí? Y pues digamos que vamos a dar algunos minutos para dar esa solución y en algún caso, si hay alguna duda o alguna pregunta, yo estaré atento al chat y pues allí voy a estar pendiente de alguna situación que no se entienda o requiera que se explique de nuevo, ¿listo? También si en algún momento se deja de escuchar la reunión, por favor me lo comunican por el chat y pues yo estaré atento, ¿vale? Listo. Quisiera saber ahí en el chat, ¿me pueden confirmar si se está viendo la pantalla? Listo, vamos a arrancar. Perfecto. Vale. Listo. El primer tema o primer, digamos, subtema que podemos encontrar cuando nos referimos a movimientos en el plano, estamos directamente haciendo referencia a movimientos en dos dimensiones. Ahora, ¿qué podemos verificar o qué suele mencionarse? Es la relación en el plano XY. El plano XY, recuerden, es el que se suele trabajar como plano cartesiano para ustedes, ¿sí? En el cual ustedes ubican una pareja de puntos coordenados, el cual tiene una coordenada en X y una coordenada en Y, ¿sí? Importante, a diferencia del movimiento de una dimensión, en el cual solamente es una línea recta, aquí podemos tener movimientos que varían tanto en X como en Y, los cuales pueden ser rectas, parábolas u otro tipo de funciones que podamos tener de acuerdo al tipo de movimiento el cual se esté relacionando, ¿sí? Ahora, hay una importancia en saber por qué se requieren dos dimensiones. Entonces, lo primero es que cuando hablamos de la posición de una partícula o de cualquier cuerpo en este caso, requerimos que se mueva tanto en un eje X, es decir, horizontalmente, y en un eje Y, que sería verticalmente, ¿sí? Ahora, relacionado con esto tenemos la velocidad, que lo que tenemos que medir siempre es qué tan rápido se está moviendo, lo cual vamos a estar denotando siempre con vectores donde esos vectores van a tener dos componentes, una componente en X y una componente en Y, ¿vale? Ahora, haciendo referencia un poco a la aceleración, ¿sí? Siempre tenemos que la aceleración es el cambio de velocidad, ¿sí? De alguna forma es la variación de la velocidad respecto al tiempo, donde también tenemos que ese vector de aceleración tiene dos componentes, una en X y una en Y, ¿listo? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos una representación gráfica de los vectores en el plano. Aquí tenemos que hacer referencia a varias cositas, ¿sí? Varias cositas, donde primero que todo tenemos una componente en X, como se los estaba mencionando previamente, una de color rojo en este caso, y una de color verde para la componente en Y. ¿Listo? Ahora, el vector velocidad, noten que está saliendo, digámoslo así de alguna forma, de una comparación entre esos dos vectores X y Y, ¿sí? Ahora, noten que ese vector, noten que ese vector parte de dos componentes, ¿sí? Donde una de ellas precisamente es la coordenada en X o digamos la velocidad respecto a X y otra respecto a Y. Noten que si uno extendiese la figura y la relacionara con una figura que ya conocemos previamente, sería un triángulo y en particular sería un triángulo rectángulo.
dado que hablamos de un vector y, el cual es la velocidad, y estamos hablando de una velocidad horizontal, perdón, vertical en este caso, haríamos referencia a que es una perpendicular a el eje coordenado, donde, noten, se forma un ángulo recto y se trabaja en este caso con un triángulo rectángulo. ¿Qué tiene en particular esto? ¿O qué podemos hacer una referencia muy importante? Y es que anoten que al trabajar con un triángulo rectángulo, se tiene la particularidad de que se cumple claramente el teorema de Pitágoras, al ser geometría euclidiana, ¿sí? Entonces, podemos definir ese vector velocidad como la raíz cuadrada de, en este caso, ¿cuáles serían los catetos? El vector velocidad en X y el vector velocidad en Y, ¿sí? A partir de ahí se tiene esa ecuación, la cual es muy útil, bastante importante, que el vector velocidad o la norma del vector velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de las velocidades previamente obtenidas. ¿Listo? Cualquier duda que no se vaya entendiendo me van escribiendo por el chat. ¿Listo? Vale, vamos a continuar. Listo. Vale. Ahora, como les mencionaba previamente, hablábamos de las composiciones de las vectores de las velocidades, una velocidad respecto a x, donde también es muy importante lo siguiente, de dónde sale que sea velocidad por seno de teta y velocidad esto igual a respecto a x, coseno de teta aquí por acá respecto a x. Es muy importante que recuerden el tema de, probablemente lo hayan repasado un poco en matemáticas, en el curso de matemáticas, lo que son las razones trigonométricas. Noten que a la hora de definir aquí el triángulo rectángulo, definimos un ángulo teta. Normalmente siempre se va a definir en la base, ¿listo? Es el ángulo de la base, el cual claramente es menor a 90 grados, dado que la suma de estos dos debe ser 90. Siempre se va a trabajar con este ángulo de acá, ¿sí? Ahora, respecto a ese ángulo, ¿ustedes qué tienen? Que, por ejemplo, si yo definiese una razón trigonométrica respecto a la velocidad en y, que te relacione la velocidad en y con, digamos, otro de los catetos, por ejemplo, otro de los lados del triángulo, el cual sería la velocidad, noten que el seno del ángulo sería igual al lado opuesto, noten que este lado opuesto tiene esta misma longitud, o sea, en este caso, la velocidad respecto a y sobre el vector velocidad. Y claramente, si hacemos un despeje, el vector velocidad de y va a ser igual a la velocidad por el seno del ángulo. De igual forma, o se deduciría de la misma forma respecto al coseno. Noten que el adyacente ahora sería este valor de acá, el cual es la velocidad respecto a x, y acá el vector velocidad. Entonces, si despejamos el vector velocidad de x, va a ser igual entonces a la velocidad por el coseno del ángulo. ¿Listo? A partir de ello, pues también podemos definir la tangente del ángulo como la velocidad en y, que sería lo opuesto, sobre la velocidad en x, que sería el adyacente. Sí, ahí tendríamos una aplicación de las razones trigonométricas. Y lo que mencionaba por acá se deriva todo del teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. ¿Listo? Por aquí tenemos un problema resuelto donde, por ejemplo, nos dan un avión que vuela a velocidad de 100 metros por segundo, formando un ángulo de 30 grados con horizontal. ¿Listo? Y se pide calcular las componentes de velocidad. Primero que todo, ¿qué nos dan? El tema de la velocidad, en este caso el cual es 100 metros sobre segundo. Ahora, importante, el ángulo es de 30 grados. Normalmente, como les decía, uno puede imaginar que el triángulo que se forma va a ser de este estilo. Normalmente, siempre, la gráfica va a ser de esa forma. Y pues normalmente, en el ICFES, normalmente cuando son cálculos, digamos, con números específicos, esos datos se suelen dar. En este caso, por ejemplo, coseno de 30 o seno de 30, esos datos se suelen dar, dado que no es tan útil recordar esta información, ya que es bastante memorística y no serviría mucho tenerla, ¿sí? Entonces, normalmente ese tipo de datos se suelen dar. Sin embargo, en el curso de matemáticas les pueden haber explicado una forma de cómo hallar los cosenos, coseno, seno o todas las razones trigonométricas para los ángulos notables. En este caso no vamos a tener en esa parte, sin embargo, que tendríamos que el coseno de 30 es igual a 0,87 aproximadamente y el seno de 30 sería 0,5. Ahora, dada esa información, pues ya podríamos tener
la velocidad o la componente de velocidad respecto a x, multiplicando simplemente la velocidad que tenemos por el coseno del ángulo, y para hallarla respecto a y sería el vector velocidad, pero respecto al seno del ángulo. Y pues noten que tenemos dos valores diferentes. Ahora, en este caso, ¿qué relación es eso? O más allá del valor numérico que obtenemos, ¿qué podríamos inferir? Que cuando el avión se mueve 87 metros por segundo eh, en el eje horizontal, respecto al eje vertical va a estar subiendo 50 metros por segundo. Y eso es bastante importante, que la relación en este caso, de alguna forma, entre las componentes de las velocidades. Y aquí tenemos, digamos, otra forma de hallar el vector velocidad, pero ya da las componentes en X y en Y, que como recuerdan, les dije ahorita, simplemente es el cuadrado, perdón, la raíz del cuadrado de cada una de ellas, donde pues va a ser la raíz cuadrada de la componente horizontal es 6, la componente vertical es 8, 6 al cuadrado es 36 y 8 al cuadrado es 64. En este caso la suma da 100 y su cuadrado en este caso es 10. Eh, Normalmente ustedes saben que aquí se tomaría un valor positivo y negativo, listo, pero como estamos teniendo la norma de la velocidad, en este caso es muy similar al valor absoluto, nos enfocamos únicamente en su valor positivo, listo, bastante importante por allí. Esta aplicación de acá, pues sí es bastante despreciable, dado que para hallar el ángulo necesitamos sí o sí de una calculadora, dado que no siempre es un ángulo notable y ese tipo de preguntas sí no suele ocurrirse. Sin embargo, aquí lo tenemos, que pues sabíamos que la tangente es igual al vector vertical dividido en el vector horizontal, en este caso 8 sextos, y pues sabemos que la tangente sería igual, la tangente del ángulo sería igual a 8 sextos, lo cual es aproximadamente 1,33. Recuerden que acá simplemente se trata de hallar la tangente inversa y hallamos el ángulo el cual nos podría dar ese valor. En este caso, como menciono, esto es muy de calculadora. Entonces, de alguna forma, esto no va a ser tan útil a la hora de una pregunta tipo if. ¿Listo? Vale. Para continuar, tenemos ahora sí la pregunta de este subtema. Y está relacionado, como les digo, con esta última parte, el tema de la raíz del cuadrado de cada una de las componentes de la velocidad. ¿Listo? Y nos preguntan, un proyectil tiene componentes de velocidad v sub x igual a 30 metros por segundo y v sub y igual a 40 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es su rapidez total? Recuerden que eso está, cuando es una pregunta de ese estilo, la rapidez total hace referencia en este caso al vector de velocidad, que es el que teníamos previamente mencionado. ¿Listo? Vamos a dar 2 minuticos, hasta las 5:27. Y pues me van colocando en el chat qué respuesta creen que puede ser. ¿Listo?
Bueno, chicos, considero que ya es prudente el tiempo. Eh, ¿Alguien tiene alguna respuesta respecto a esa pregunta? O pues también pueden indicar si tienen alguna duda, ¿no? Y la podemos trabajar, ¿listo? Bueno, por acá veo que me dicen la A. Ok, claramente, en este caso podría ser la A, ¿sí? ¿Qué podemos denotar de esa pregunta? ¿Sí? Quizás no vamos en este caso, a trabajar la parte, dado que es una pregunta un poco sencilla, ¿sí? Pero en este caso, simplemente, ¿qué se solicitaba? El vector velocidad, ¿listo? Y pues en este caso tendríamos que va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de los vectores que tenemos por ahí, cada una de las componentes que nos están dando, ¿sí? En este caso el cuadrado de 30 es 900 y el cuadrado de 40 es 1600. Su respectiva suma es 2500 y la raíz cuadrada de 2500, estaríamos hablando de un número que multiplicado por sí mismo de 2500, el cual es 50, ¿listo? Y como ya veíamos previamente el tema de las unidades, la velocidad la vamos a anotar siempre con metros por segundo. Entonces la respuesta correcta afirmativamente sería nuestra opción A, ¿listo? Si hay alguna duda me la va manifestando por el chat y pues vamos trabajándola, ¿listo? Listo. Aquí pues nos menciona un poco esa parte. Listo. Por acá avanzando un poco, muy relacionado con lo anterior, ¿sí? Nos preguntan o nos mencionan un poco acerca de la independencia de los movimientos, ¿sí? Eh, ok, listo. Vale. Cuando hablamos de independencia de movimientos, lo que estamos siempre de alguna forma intentando relacionar es que lo que ocurre respecto a una dirección no afecta a lo que ocurre en otra, ¿sí? Es decir, lo que ocurre con el movimiento horizontal no está relacionado con lo que ocurre en el movimiento vertical. Y esto, pues de alguna forma, lo que hace o lo que nos puede indicar es que sean independientes, ¿listo? Lo único que de alguna forma relaciona esos dos movimientos va a ser el tiempo, es decir, cada uno de ellos varía de acuerdo al tiempo, pero no varía de acuerdo al otro movimiento, que es bastante importante, ¿sí? Ahora, bueno, siempre vamos a denotar, como ya mencionábamos, así como mencionábamos, la velocidad respecto a x con v sub x y la velocidad respecto a y como v sub y, igual haremos con aceleración dado a sub x y a sub y. ¿Listo? Donde, por ejemplo, si se menciona una velocidad a sub x, una aceleración a sub x igual a cero, se va a hablar de que no está ejerciendo ninguna fuerza. ¿Listo? Lo cual, en este caso, va a ser movimiento rectilíneo uniforme y va a haber una velocidad constante. ¿Vale? Ahora, respecto a la aceleración respecto a y, si tenemos la fuerza, la aceleración g siempre va a ser respecto a la gravedad, ¿listo? Entonces también vamos a tener una caída libre y se va a hablar de un cambio constante, ¿listo? Bastante importante esa parte de allí, listo. De alguna forma, aquí tenemos un experimento el cual nos relaciona dos pelotas, la cual una de ellas se suelta y una de ellas se lanza horizontalmente. Noten que a pesar de que cada una de ellas tiene un movimiento diferente y de alguna forma se lanzan de forma opuesta, ambas llegan al suelo al mismo tiempo. A pesar de que probablemente no coincidan en algunos instantes medidos respecto al experimento, van a llegar al mismo tiempo al suelo. Sí, eso es lo que nos quiere decir por acá esta información. Y lo que nos menciona esto es que la velocidad horizontal no va a afectar el tiempo de caída. ¿Listo? Y algo muy importante que quiero que noten es que el tiempo de vuelo solamente depende única y exclusivamente de una altura inicial y la gravedad. ¿Sí? Ahora, siempre se puede analizar, como les mencionaba previamente, el movimiento respecto a X y el movimiento respecto a Y. ¿Listo? Acá es un ejemplo poco práctico, pero nos menciona algo acerca de una bala donde lo mismo, si se hace caer una verticalmente o si disparase una,
si bien una va a viajar más lejos que la otra, es decir, van a tener un alcance mayor, van a caer al mismo tiempo las dos porque todo depende, como les mencionaba previamente, de la altura inicial y la gravedad. Entonces, si se lanzan de una misma altura inicial, van a caer al mismo tiempo, dado que están ejercidas por el mismo, la misma fuerza de gravedad, la cual normalmente la tenemos con una aproximación de 9,8 metros por segundo cuadrado o en algunos casos, como este ejercicio de acá, 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Eh, por ejemplo, acá nos preguntan, desde un edificio de 80 metros de altura se lanza una piedra horizontalmente. Tampoco es tan práctico lanzar piedras desde un edificio, pero podría ser un caso para esta situación. Y con velocidad de 15 metros por segundo. Y posteriormente se deja caer una ya sin lanzarla, sino que dejándola caer solamente, tomando una gravedad de 10 metros por segundo cuadrado. Pregunta A, ¿cuál llegará primero al suelo? Ya lo que nos quiere permitir concluir esta pregunta es que van a llegar al mismo tiempo, ¿listo? Y una pregunta B, ¿cuánto tiempo tardarán en caer? El tiempo únicamente va a depender de la altura, ¿listo? En este caso, nosotros tenemos una altura de 80 metros por segundo cuadrado. Conocemos la expresión dada que la altura es igual a un medio de la gravedad por el cuadrado del tiempo. ¿Listo? Si despejamos de allí nuestro tiempo, tendríamos que va a ser igual a la raíz de 2 veces la altura por sobre la gravedad. ¿Listo? Intercambiando nuestros datos, donde la altura es 80 metros y la gravedad la tomamos aproximadamente como 10 metros segundo cuadrado, tendríamos 2 por 80, lo cual es 160, dividido entre 10 va a ser 16 y su respectiva raíz va a ser 4, donde ese 4 se mediría en segundos dado que es un tiempo. Entonces el tiempo que se mueve en caer va a ser 4 segundos, donde denoten nuevamente que depende siempre de la altura. ¿Listo? Ahora, esta pregunta de acá ya es un poco repetitiva. Si se lanzan dos pelotas desde la misma altura, una se va a caer y la otra se lanza a una velocidad de 20 metros por segundo cuadrado. Si te preguntan, o el análisis siempre es respecto a cuál llega primero al suelo, en este caso, sabemos previamente, según la información, que van a llegar al mismo tiempo al suelo. ¿Listo? Vale, vamos a continuar con el siguiente subtema. Ok, el cual, el cual es referencias a que es un proyectil. ¿Listo? Importante. Siempre haremos referencia o siempre que se mencione el proyectil fue lanzado o directamente tal objeto es un proyectil, este va a ser un proyectil siempre y cuando al ser lanzado se mueva libremente únicamente respecto a la influencia de la gravedad. ¿Listo? Es decir, lo que mencionábamos previamente. Movimiento de proyectiles siempre va a hacer referencia a movimiento parabólico, ¿listo? Donde se combina el movimiento rectilíneo uniforme horizontal con la caída libre, ¿listo? Es decir, va a haber movimientos en ambos ejes. Aquí tenemos algunos ejemplos de proyectiles o ejemplos de no proyectiles, de acuerdo a la información previamente dada, ¿sí? Además, pues tenemos algunas condiciones para que el movimiento sea parabólico. Para que sea parabólico, pues requerimos de que la aceleración de la gravedad sea constante. ¿Listo? Siempre para este tipo de experimentos se desprecia la resistencia del aire, dado que si se conserva esta propiedad, se debería hacer un análisis muy diferente al que se hace normalmente. También se desprecia un poco la rotación de la Tierra y se habla de que un objeto es puntual. ¿Listo? Es decir, no importa la forma ni la rotación que éste pueda tener. Ahora, importante, movimiento parabólico, aunque sea muy redundante la información, va a ser respecto a una parábola, ¿vale? Importante por acá, eh, ya por ejemplo ustedes conocen la ecuación de una parábola, la cual por ejemplo podría ser y igual a x cuadrado más bx más c, ¿sí? Donde pues tenemos que normalmente va a ser una parábola con el coeficiente de la variable x cuadrado negativo, dado que se va a requerir que la función tenga un máximo o la expresión tenga un máximo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
el punto máximo que tendríamos por acá sería este. ¿Listo? Claramente también vamos a denotar que antes de ese máximo la función o la expresión va a estar subiendo, pero posterior a ese máximo la función va a estar bajando. Claramente se denota respecto a la gráfica. La altura máxima que se evalúe en el ejercicio va a ser desde un punto cero hasta el punto máximo, es decir, la coordenada en Y o en este caso, la componente Y de ese máximo. ¿Listo? En este caso, la velocidad sub Y en el punto máximo va a ser cero, dado que en ese punto no va a haber velocidad, pero sí va a haber una velocidad respecto a X. ¿Listo? Bastante importante esto, porque es una conclusión muy importante de este tipo de trayectorias. Por aquí tenemos un resumen de lo que mencionábamos previamente, ¿listo? Donde siempre se va a tener ideas de este estilo relacionadas con lo que mencionábamos previamente, ¿listo? Muy importante, en este caso lo que decíamos, la velocidad no es cero en el punto más alto, ¿vale? Simplemente va a comenzar a desacelerar, pero no va a ser una velocidad cero, no va a ser velocidad nula. Lo único que vamos a tener igual a cero va a ser la componente en Y, dado que la velocidad no va a aumentar más verticalmente. Pero la velocidad horizontal no va a ser cero, a menos de que el punto máximo sea cero. Eso es lo único que tendríamos para que sea cero, ¿listo? Y el proyectil no se va a detener en el punto más alto, dado que no tendría sentido que se quede, digamos, colgado en un punto máximo, no, él debe volver a descender, entonces no se va a quedar quieto, ¿listo? Y pues acá tenemos una pregunta también relacionada con lo anterior y es, en el punto más alto de la trayectoria, un proyectil lanzado, digamos, con ángulo cualquiera, ¿qué podríamos concluir? Entonces, la velocidad total es cero. Nos acaban de decir rápidamente que no se va a tener esa propiedad de allí, ¿sí? Ahora, eh, la relación es cero. También sería falso, dado que si la velocidad en este caso no es cero, la aceleración no va a ser cero tampoco. Eso no se puede concluir de allí. El proyectil se detiene momentáneamente. Acabamos de mencionar que el proyectil no se detiene. Definitivamente, eso tampoco lo podríamos concluir. Lo que sí teníamos previamente y lo que mencionábamos por acá es que la velocidad en X es directamente la que continúa y nunca va a ser cero. Entonces la velocidad únicamente va a ser listo. Y aquí tenemos algo relacionado con lo anterior sobre qué sería un lanzamiento horizontal, ¿sí? Ahora, en este caso, el lanzamiento horizontal es simplemente un caso especial donde se lanza un proyectil desde una altura h con velocidad inicial. ¿Listo? Es decir, la idea es que se parta a una velocidad dada inicialmente y llegue a una altura máxima h. ¿Listo? La velocidad o la componente de velocidad va a ser completamente horizontal, donde el ángulo de lanzamiento es 0 grados, es decir, no se forma ninguna referencia respecto al plano con esa velocidad dada inicialmente. Ahora, la velocidad inicial es una velocidad que se nota como v sub 0, siempre que no solamente en este contexto, sino en matemáticas, siempre que le noten algo sub 0, es un valor dado inicialmente. En este caso, como es v sub 0, es una velocidad inicial dada, ¿listo? La cual tiene una componente v sub 0 en x que normalmente se debe dar y una componente 0 para y, dado que solamente estamos analizando el movimiento respecto a x inicialmente, ¿sí? O sea que b sub 0, la coordenada de sub 0 en x va a ser igual a b sub 0 y la coordenada de sub 0 en y va a ser igual a 0. ¿Listo? En este caso, no se trata de analizar una subida del proyectil, sino que solamente va a caer desde el inicio. ¿Listo? Y la trayectoria es una semiparábola. ¿Qué es una semiparábola? Una parte de una parábola. ¿Listo? Es lo que estamos analizando simplemente. Y en este caso siempre va a ser la parte descendente, porque vamos a ver es cómo va a caer esta parábola. ¿Listo? Por ejemplo, cuando se cae un objeto de alguna mesa o de alguna forma cuando hay un salto en un trampolín, solamente analizamos en este caso cuando la persona vaya descendiendo, ¿listo?
hablamos del descenso. Por acá tendríamos un ejemplo gráfico de lo que mencionábamos previamente, donde el objeto se va a caer y forma una semiparábola, es decir, una parte de una parábola a la parte derecha, ¿listo? Eh, Algunas fórmulas muy importantes, si quieren pueden tomar nota, tomar captura por aquí, de unas ecuaciones muy importantes que se suelen llegar a usar en caída libre, movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Donde siempre es importante la coordenada y sub 0 que se va a hacer la altura, puede que se tome como x sub 0 la coordenada 0, o la coordenada y también se puede llegar a tomar como 0, ¿sí? También tenemos que la componente horizontal se calcula multiplicando la velocidad sub 0 por el tiempo. Y la velocidad sub 0 pues claramente debe ser una constante, una componente en x, un número simplemente. Ahora, la componente vertical siempre se calcula restando la altura menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, o simplemente si queremos ver la componente respecto a y, va a ser el producto negativo de la gravedad por el tiempo, ¿listo? Y muy importante esto de acá, siempre que se quiera analizar un tiempo de vuelo, normalmente un tiempo de vuelo máximo, se toma como y igual a 0, bastante importante, donde pues simplemente noten que se está tomando la componente vertical acá, pero igualando a la 0. Noten la y acá noten el 0, y noten de lo que despejamos nosotros de respecto al tiempo, ¿no? Se lo notábamos previamente, el tiempo de la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad, ¿listo? Y acá tenemos un alcance horizontal, el cual se denota igual al dado previamente respecto a y, ¿listo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo bastante largo, si vamos a estar revisándolo rápidamente, donde se da una pelota que rueda por una mesa de 1,8 metros de altura y cae al suelo, ¿listo? Se habla de si la pelota cae de la mesa con una velocidad horizontal de 3 metros por segundo, se pide calcular el tiempo de vuelo, su alcance horizontal y su velocidad al tocar al suelo. Para este tipo de ejercicios normalmente siempre se toma la gravedad como 10 metros sobre segundo cuadrado. Noten que los datos que nos están dando son la altura, la velocidad inicial y la gravedad, ¿vale? Donde se va a analizar el tiempo de vuelo. Recuerden, el tiempo de vuelo es la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Aquí simplemente sería 2 por 1,8 sobre 10, lo cual da 0,36. Y acá pues podrían ver esto, por ejemplo, como 36 sobre 100. La raíz cuadrada de 36 es 6 y la raíz cuadrada de 100 es 10. Quedaría 6 décimos, lo cual es 0,6, por ejemplo. ¿Sí? Ya posteriormente, si queremos ver el alcance horizontal, ¿sí? Tenemos una componente de sub 0 para x. ¿Cuál nos dieron? Fue de 3 metros sobre segundo. Y él tomando el tiempo, el cual ya lo llamamos previamente, que es 0,6, nos va a dar un producto de 1,8 metros, que sería ese alcance horizontal que podemos tener. Listo. Cuando nos piden analizar la velocidad al tocar el suelo, pues claramente para ver la velocidad que conocíamos previamente de la parte del módulo anterior, conocíamos que para ver la velocidad requerimos v sub x y v sub y, ¿no? Para hallar v sub y, multiplicamos la gravedad por el tiempo, el cual sería 6 metros por segundo en este caso, y ¿qué nos dijeron previamente? La componente horizontal v sub x es una constante. Dado que es constante, dado que es constante, cuando se trata de una componente horizontal, entonces va a ser simplemente 3 metros por segundo cuadrado. 3 metros por segundo únicamente, ¿vale? Y posteriormente, al hacer su respectiva raíz de la suma, pues simplemente sería respecto a x, respecto a y sería raíz de 45. En este caso, la cual aproximadamente es 6,7 metros por segundo. Y ya con tal de ver, por ejemplo, el ángulo, recuerden que la tangente de el cociente entre b sub x y b sub y, ¿listo? En este caso sería 6 tercios, lo cual nos da 2.
Importante. Cuando se trata de un lanzamiento horizontal, si de su cero aumenta, en este caso aumenta el alcance, pero no se va a cambiar el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo de vuelo no varía. ¿Listo? Y el tiempo única y exclusivamente va a depender de la altura. Es decir, casi todas las variables que tenemos previamente están dadas para la altura. ¿Listo? Bueno, esta de acá sí ya requiere cálculo de respecto a lo que vimos previamente. Entonces quisiera que la pudiésemos resolver. Por ejemplo, un objeto se lanza horizontalmente de 20 metros de altura usando una gravedad de 10 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál va a ser el tiempo de vuelo? Listo, veamos rápidamente cuál es la expresión para tiempo de vuelo. Listo. Noten que la expresión está por acá, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el tiempo de vuelo va a estar dado por esta expresión matemática, es decir, la raíz cuadrada de el doble de la altura por sobre la gravedad en este caso. Entonces vamos a intentar resolver esta pregunta de acá. ¿Listo? Vamos a dar 2 minuticos de nuevo. Hasta las 5:51. ¿Listo? Muy bien, por ahí veo ya algunas respuestas. La opción B, muy bien. En este caso, ¿cómo denotamos que es la opción B? Primeramente, lo que tenemos, lo que tenemos es una, nos dan la referencia a la gravedad de 10 metros por segundo cuadrado y nos dan una altura de 20 metros, perfecto. En este caso, ¿qué podemos dar? Podemos denotar que nos decían que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Sí. ¿Dónde, dónde que podemos o cómo podemos llegar a ese cálculo? Directamente, la 2 veces la altura, en este caso 2 por 20, nos da 40, ¿sí? Dividido entre 10 nos da 4 y pues su respectiva raíz cuadrada va a ser 2. ¿Listo? Muy bien. En este caso, esta última opción de respuesta depende de la velocidad horizontal, se desprecia dado que en la expresión matemática no depende de la velocidad horizontal. ¿Listo? Dado que siempre se está hablando de un tiempo de vuelo para cuando tengamos una altura de cero. ¿Listo? O una componente en y de cero mejor.
Listo. Vale. Se hablaba previamente que la componente horizontal para un proyectil es MRU, ¿listo? Momento de retiro uniforme. Dado que pues, no existe ninguna fuerza horizontal actuando sobre el objeto, ¿listo? Y importante, como les decía ahorita, siempre en estos experimentos se desprecia el tema de la resistencia al aire, ¿vale? Ahora, listo, vale. Lo que les mencionaba entonces es la importancia de notar que cuando se habla respecto a la componente horizontal va a ser MRU, ¿listo? Importante, eso está muy relacionado con la primera ley de Newton, donde, ¿qué tenemos inicialmente? Básicamente lo que tenemos es que en la dirección horizontal no, la gravedad está actuando verticalmente, es decir, no hay componente horizontal, ¿listo? Y no hay otra fuerza horizontal, por lo tanto, ¿qué está ocurriendo con la sumatoria de fuerzas? Está siendo cero, donde eso está, lo que está implicando una aceleración igual a cero, lo que nos permite concluir una velocidad constante, ¿listo? Ahora, dado para un MRU en dirección de X, lo que estamos viendo, tenemos que la expresión para X va a ser la componente inicial, un X sub 0, por una velocidad inicial sub 0 también por el tiempo, ¿sí? Esa velocidad respecto a X es una constante, bastante importante eso allí, y la aceleración respecto a X va a ser cero, bastante importante también. Ahora, esa componente de sub 0 de X va a ser igual a b sub 0 por el coseno del ángulo si hay un ángulo el cual se está reflejando en la expresión, ¿listo? O en la gráfica, ¿vale? Acá tendríamos dos gráficas importantes, posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. La velocidad, como decíamos previamente, es una velocidad constante, ¿listo? Una velocidad constante. Y si ya es posición versus tiempo, noten que es una recta creciente. ¿Listo? Donde la pendiente de esa recta es nuestra velocidad sub cero. ¿Listo? La velocidad sub cero va a ser la pendiente, dado que la velocidad es la variación de cambio de la posición. ¿Listo? Bastante importante por allí eso. Ahora, eh, listo. ¿Qué podemos denotar ya como conclusión? Que no importa si el proyectil sube, baja o caiga en este caso, cuando sale la componente horizontal, esta de la velocidad nunca va a cambiar. Y eso va a ocurrir siempre durante el vuelo en general del proyectil, ¿listo? Ahora, por ejemplo, si la velocidad sub cero es igual, por ejemplo, a 25 metros sobre segundos, en este caso, siempre se va a mantener esa velocidad respecto a X durante todo el momento. Entonces, ¿qué tenemos? Que la velocidad para movimiento respecto a X siempre va a ser constante. Entonces, dado por ejemplo ese experimento de acá, podría cambiar incluso el tiempo de vuelo que se da previamente respecto a la gráfica general que tenemos siempre, la cual es una constante, nos permite identificar que la velocidad que nos den como velocidad inicial va a ser la velocidad del proyectil para todo el experimento completo. Entonces directamente nos permite concluir, en este caso, que la velocidad se va a mantener. Listo. Cualquier duda que tengan por ahí me van comentando, ¿vale? Por ahí voy revisando el chat, cualquier cosa que necesiten de pronto identificar, ¿listo? Vale, para continuar. Ahora, veíamos previamente una componente horizontal, ahora, la componente vertical. Siempre esto se mide respecto a la caída libre, dado que estamos midiendo cómo cae en este caso un objeto o un cuerpo, donde también se tiene un momento de rotación uniforme, pero en este caso variado. ¿Listo? ¿Dónde qué implica que sea variado? Que tenemos una aceleración igual a la componente de la gravedad, pero negativo. ¿Listo? Listo, es decir, hacia abajo. ¿Vale? Ahora, ¿qué nos genera ese MRV? Que la única fuerza que ahora va a actuar sobre el proyectil va a ser la gravedad. Entonces cambiamos la referencia, ya no respecto a X, sino respecto a Y. ¿Listo? Y, importante, ya la sumatoria de las fuerzas va a ser ahora respecto a Y, donde vamos a tener ese producto de masa por gravedad, pero negativa. ¿Por qué negativa? Porque apunta hacia abajo. Simplemente lo podemos concluir respecto a eso.
La aceleración, como ya lo veíamos previamente, es una constante de la gravedad, pero negativa, ¿listo? Y la velocidad vertical va a cambiar respecto al tiempo. Eso ya lo tendríamos previamente identificado también. Listo. Las expresiones noten que son las mismas de ahorita, son las mismas, pero ya no es rectilínea. Ya no se tiene directamente similar ahorita. Porque noten que la Y ahora lo va a hacer respecto a un Y sub 0, una velocidad sub 0 respecto a Y, un tiempo, y la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Donde ese B sub Y va a ser igual a B sub Y sub 0 menos el producto de gravedad por tiempo. Y noten que el cuadrado de la componente de la velocidad va a ser igual al cuadrado de esa velocidad sub 0 menos dos veces la gravedad por la componente en Y menos la componente en Y sub 0. Donde B sub 0 de Y va a ser igual al producto de la componente de la velocidad sub 0 por el seno del ángulo, si hay un ángulo en este caso, ¿listo? Si no, no se trabaja con ningún ángulo. En este caso, notemos por acá esta imagen. Importante. Noten que acá, por ejemplo, tenemos una recta, la cual se compara tanto en la parte superior al eje X como en la parte inferior al eje X, ¿listo? Donde se tiene un B sub Y igual a 0, donde ese va a ser el punto más alto. Y noten que la pendiente de esa recta es la gravedad negativa, entonces siempre va a ser una recta descendente, ¿sí? Una recta descendente, donde ustedes analizan cuando aumente B sub Y o cuando disminuya B sub Y, ¿sí? Ahora, ¿qué más podemos identificar? Importante. Eh, lo que estamos mencionando es manejando el tema de la notación usual del plano cartesiano, listo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Entonces, por eso se trabaja eso. Si alguien desea invertir los ejes, se puede, pero entonces ya quedaría lo común, positivo o negativo para el contrario, ¿listo? Y en este caso, como lo que decía, la convención usual es positivo para el eje Y en la parte de arriba, ¿listo? Pero en este caso debe ser respecto a todo el problema, no puedes empezar con una referencia y variarla durante el ejercicio, ¿listo? Bueno, acá nos menciona un ejercicio, el cual es qué ocurre si se lanza un proyectil con velocidad sub 0y igual a 40 metros por segundo, donde nos piden calcular tiempo para alcanzar el punto más alto, altura máxima y la gravedad, ¿listo? Bueno, para ver el tema del tiempo de subida, es decir, para un B sub Y igual a, se toma B sub Y igual a 0. Noten que teniendo la expresión de B sub Y igual de B sub Y, que es B sub 0 Y más la gravedad por el tiempo, noten que para ver el tiempo de subida se toma en el punto más alto, entonces B sub Y debe ser igual a 0. Entonces ustedes despejan el tiempo respecto a esta ecuación, donde este valor lo van a tomar como 0, ¿sí? Noten que acá tienen, por ejemplo, el valor dado previamente y la gravedad respecto a 10. Acá, por ejemplo, sería pasar como negativo ese término al lado izquierdo de la ecuación y pasar a dividir el menos 10. Quedaría menos 40 dividido menos 10. Eso da 4 positivo. Lo cual es el tiempo, en este caso segundos. ¿Listo? Si de pronto hay algún error en cálculo, puede que le dé negativo. Entonces es importante ese despeje allí, listo, que sea correcto. Ahora, ya por ejemplo, para hallar la altura máxima, lo mismo. Le dan esto, la expresión para la altura, la cual, por ejemplo, la tienen por acá denotada, donde toman el cuadrado de B sub Y, el cuadrado de B sub 0y y dos veces la gravedad por la altura. Normalmente, entonces, si quieren ver la altura máxima, toman esta referencia como 0, donde el cuadrado de este B sub 0y, ¿qué es? Es 1600, porque es 40 al cuadrado. Dos veces la gravedad por la altura. Entonces, dos veces la gravedad 10 y la altura no la conocemos. Entonces, ahí vamos a despejar respecto a la altura. Y acá lo mismo. Pasamos a restar y pasamos a dividir. Nos queda 1600 dividido entre 20, dado que negativo con negativo va a dar positivo. Y nos da el mismo 80, cuál es la altura máxima. ¿Sí?
Ya si quieren hallar la altura máxima por otro lado, también pudiese ser usando la otra expresión, dado de sub 0y, que lo hallamos, lo tenemos por acá al inicio, el cual es 40, por el tiempo que ya lo tenemos hallado, que es 4, menos un medio de la gravedad por el tiempo, es decir, la mitad de la gravedad, que es 10, por el tiempo, que es 4 al cuadrado de 16. Haciendo la operación previamente indicada, tendríamos 40 por 4, 160, y acá la gravedad por tiempo sería 160, dividido entre 2 daría 80, y nos da el mismo 80 metros, que es el que teníamos previamente allá, ¿sí? Ahora, si un proyectil se lanza hacia arriba con velocidad sub 0y igual a 30 metros por segundo, con una gravedad de 10 metros por segundo, ¿cuál va a ser el tiempo en llegar al punto más alto? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podrían intentar resolver este. Vamos a tomar hasta las 6 más o menos, 6 y 7, y ya lo revisamos, ¿listo? Vale, bueno, por ahí observamos un poco ya las respuestas. Muy bien, es la opción B. Listo. ¿Cómo llegamos a saber que es la B? Sencillo. Eh, Otra vez se va a tomar para hallar el punto más alto. Listo. Entonces, básicamente, en este caso, requerimos para una expresión muy similar a la que se usó por acá. Listo. Donde simplemente vamos a tomar B sub y como cero y simplemente repasamos los datos. B sub 0y, que nos dan previamente, es 30, la gravedad es 10 en este caso, ¿sí? Entonces sería un cálculo muy de este estilo, el cual simplemente sería tomar 0, por ejemplo, 0 igual a B sub 0y, el cual es 30, menos la gravedad por el tiempo, es decir, menos 10 por t. Y acá pues sencillamente es hacer un despeje simple, ¿listo? Pasamos a, digamos entre comillas, restar 30 a ambos lados de la ecuación mejor. Acá tenemos menos 10t. Y pues sencillamente sería hacer una división o un cociente de menos 10 en ambos lados de la ecuación. Y por lo tanto tendríamos acá este cociente de 3 unidades. Y como el tiempo lo estamos midiendo en segundos, pues serían 3 segundos, ¿listo? Entonces directamente allí tendríamos lo que sería la respuesta.
muy bien. 31 entre 10 3 muy bien. Entre 31 entre 10 3 muy bien. Lo que mencionaban por allí en el chat, ¿listo? Va, continuemos rápidamente. Listo. Vamos a intentar continuar un poco más rápido, quizás. Que el lanzamiento con un ángulo, entonces básicamente siempre lo que vamos a hacer referencia acá es muy similar a lo que mencionábamos previamente, ¿sí? Simplemente esas trayectorias que medimos respecto a la velocidad van a ser comparables respecto a un ángulo dado, ¿sí? Donde pues sencillamente las componentes ya las conocemos, ¿no? Velocidad sub x respecto a una velocidad sub 0 por el coseno y una velocidad respecto a y con la velocidad sub 0 por respecto al seno. Lo que les mencionaba inicialmente, el tema de los ángulos, se los van a usualmente a dar respecto al problema. Si no, pues recuerden de pronto tener a la mano los triángulos notables, por ejemplo, el triángulo equilátero, partido para hacer un 30, 60, 90, o el triángulo isósceles, que tiene ángulos de 45, les permiten hallar esas razones trigonométricas rápidamente. ¿Sí? Ya, por ejemplo, dada la expresión anterior, eh, si se quiere hallar, por ejemplo, la velocidad respecto a x y una velocidad respecto a y, pues analizamos una velocidad sub 0 dada, es decir, 100 metros en este caso, y respecto al coseno o al seno de ese ángulo, se hallan cada una de las velocidades, ¿listo? Y pues claramente, el cuadrado y la suma de ese cuadrado de esos catetos respecto a la raíz tiene que coincidir claramente con el valor dado inicialmente, ¿sí? Va a coincidir siempre. Importante, importante, bastante importante, está muy relacionado con lo que vimos al inicio de la clase, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos tener? Un proyectil se lanza con velocidad 0 igual a 50 y un ángulo de 37 grados. Si el coseno de 37 grados es igual a 0,8 con la componente horizontal. Ojo aquí con equivocarnos y decir que es 50, porque no nos están pidiendo la velocidad general, sino la velocidad respecto a x. Entonces es el coseno del ángulo por el valor dado que es 50, es decir, 50 por 0,8, lo cual claramente sería 40 metros por segundo en este caso, porque es únicamente la componente horizontal en este caso, ¿listo? Si fuera vertical, pues fuera sido revolucionario, ¿listo? Por acá pues tenemos el tema de las componentes, como ya veíamos previamente, velocidad sub 0 de x hace referencia a un alcance horizontal, que es el mayor alcance horizontal. El de sub y hace referencia a la mayor altura y hace referencia al mayor tiempo en el aire posible, ¿listo? Importante, eh, la noción intuitiva de los ángulos es muy normal. El ángulo de 45 grados siempre va a medir nuestro alcance máximo. Por ejemplo, entre menor sea el ángulo, hay mayor alcance, pero poca altura, ¿sí? Y pues si hay mucha altura, puede que haya poco alcance. Entonces, miren que es una relación inversa. A mayor alcance, poca altura; a mayor altura, poco alcance. Y el mayor alcance lo mide el ángulo de 45 grados. Digamos que es un equilibrio allí. ¿Listo? Ojo, es un concepto muy importante en trigonometría, el tema de ángulos complementarios, su suma es 90 grados. Y digamos que para una rapidez inicial B sub 0 cualquiera, si hay dos ángulos complementarios van a producir el mismo alcance, claramente diferente altura, pero el mayor ángulo sube más. Entonces ya tendríamos acá lo mismo que hayamos deducido. Mucha altura a mayor ángulo. Y en este caso, el mayor ángulo claramente va a tardar más porque va a tener un menor alcance. En este caso, tenemos, bueno, eso es un ejemplo muy similar al anterior. De hecho, simplemente estamos hallando v sub 0 de x, v sub 0 de y, dada una velocidad v sub 0 y el coseno y seno de cada ángulo, ¿listo? Pero noten que, ¿qué está ocurriendo? Están siendo complementarias, la de y con la de x y la de x con la de y, para dos ángulos los cuales son, como veíamos previamente acá, complementarios, 90 grados. Y acá nos da una observación muy importante, las componentes cambian
Y esto explica claramente la diferencia entre alturas y alcance, pero el alcance es el mismo, pero a alturas diferentes, es decir, respecto a X y Y diferente. Y acá pues una conclusión muy rápida, lo que decíamos ahorita, es que el alcance máximo se logra a los 45 grados, siempre a los 45 grados. Listo, vale. Aquí nos hace referencia al movimiento parabólico, el tema de las componentes horizontales y verticales, fórmulas que ya vimos previamente, listo. Las que ya vimos ahorita son las mismas, el tema de la magnitud de la velocidad es la misma que ya vimos, la tangente ya la mencionamos también, la ecuación de una trayectoria va a ser de esta forma, listo. Pero, va a ser mucho más sencillo trabajarlo de esta forma para que no haya tanta confusión donde esa tangente va a hacer referencia, digámoslo, a una constante A y todo esto aquí va a ser una constante B, ¿listo? La cual va a ser la gravedad por el doble producto de b sub 0 al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo, ¿listo? Donde claramente es una parábola que en este caso tiene una concavidad hacia abajo, dado que B es mayor a cero, ¿listo? Dada la condición de acá de la constante, ¿listo? Ahora, importante lo siguiente. Por ejemplo, si se pide que un proyectil, bueno, esto de acá es lo mismo que ya vimos previamente, es una pregunta muy similar a las anteriores, ¿listo? Donde se va a una velocidad tu cero inicial, se da el seno y el coseno de un ángulo el cual se está midiendo esa velocidad inicial y se pide analizar o calcular una posición respecto a un tiempo dado, una velocidad respecto a un tiempo dado. Listo. Se pide analizar una posición para un tiempo de 2 segundos. Ya sabemos que eso es velocidad sub cero por el tiempo. Velocidad sub cero dado es 50. 50 en este caso sería, bueno, de hecho acá hay un error en los datos, dado que pues, la velocidad sub cero respecto a X que conocemos, deberíamos hallarla previamente también, ¿no? Está acá, la cual nos dio 40 y 30 respectivamente. Entonces 40 por 280. Y acá, ya respecto a ya que tenemos que no solamente es ese producto, el cual, por ejemplo, acá es 0,6 por el tiempo, el cual es 2 en este caso, sino que también requerimos de la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado, es decir, la mitad de 10 por 2 al cuadrado, que es 4. ¿Listo? Acá tenemos la resta, la cual nos da 40 metros. En este caso, la relación es 2 a 1, una es la mitad de la otra. Y ya para allá la velocidad, sabemos que si es un movimiento en este caso de ese estilo, respecto a X va a ser constante, y respecto a Y, pues vamos a necesitar de B sub 0Y, el cual es 30, y la gravedad por el tiempo, es decir, 10 por 2, 20, y 30 menos 20 nos da 10. Y ya sabemos que para allá la magnitud velocidad es la raíz del cuadrado de cada uno de ellos, ¿listo? Y la tangente es velocidad sub Y respecto a velocidad sub X, ¿listo? Ahora, para concluir lo anteriormente mencionado, la trayectoria de un proyectil en un plano XY va a tener forma siempre de parábola, ¿listo? Dadas las condiciones que nosotros vimos previamente. Ya analizamos que el lanzamiento de un proyectil siempre va a seguir un movimiento parabólico, ¿listo? Movimiento parabólico. Listo, vamos por la pregunta número 10 o por el subtema número 10. Bueno, aquí tenemos las fórmulas previamente mencionadas, ¿sí? Vamos a ver un poquito esto, dado que ya lo mencionamos. Por ejemplo, acá tendríamos para unos ángulos específicos 15, 30, 45 o 60, ¿listo? Donde, por ejemplo, si se quiere medir un ángulo de esta forma, pues simplemente, básicamente, el doble de 15 es 30, el doble de 30 es 60 y así directamente, donde, pues sencillamente, se toma para un ángulo la mitad, básicamente, para que el doble pues sea el ángulo normalmente trabajado, ¿listo?
Es por eso que el ángulo máximo es 45 o el ángulo óptimo es 45, porque como se mide es el doble del ángulo, el doble de 45 es 90 y es el alcance máximo, que el alcance es, digamos, perpendicular al suelo, ¿sí? Y acá tenemos algunos alcances medidos con esos ángulos, en este caso, donde si ustedes notan, en este caso el que alcanza, tiene un mayor alcance es el de 45, ¿sí? Miren que acá, en este caso, el que más lejos llega es el de 45 grados, ¿listo? Listo. Un golfista golpea una pelota con velocidad cero de 40 metros por segundo. Calcular el alcance para 30 y 60 grados. Listo. Entonces, ¿qué teníamos ahorita? El alcance está dado por el cuadrado de la velocidad sub cero sobre la gravedad. La velocidad sub cero es, en este caso, ok, pero, ok, velocidad cero sobre gravedad, pero si en este caso si no depende de un ángulo. Acá cuando dependa de un ángulo, en este caso sería velocidad sub cero por el seno del doble del doble del ángulo sobre la gravedad. Por ejemplo, acá sería velocidad sub cero al cuadrado sería 40 al cuadrado. Ahora, como el ángulo es 30, entonces sería el seno del doble del ángulo, o sea, el seno de 60. El seno de 60 es 0,87. Dividido en la gravedad sería ese cálculo de allí, lo cual nos da 139,2 metros. ¿Sí? Ahora, si nos piden para 60 va a ser lo mismo, pero el doble del ángulo va a ser 120. O sea, ahora se mide el seno de 120, el cual es 0,87. ¿Sí? Ahora, coincide exactamente en este caso igual, dado que los ángulos son complementarios, es decir, su valor de función trigonométrica va a ser igual. Ahora, el alcance máximo, entonces para un ángulo de 45 grados, que en este caso, ¿qué ocurre? Como es el seno del doble del ángulo, nosotros sabemos que seno de 90 es 1, ¿sí? En este caso, mire que el cálculo se omite, dado que multiplicar por 1 va a ser lo mismo. Ahora, un proyectil se lanza a 45 grados con velocidad cero igual a 20 metros sobre segundo. Con gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuál va a ser el alcance? Entonces noten lo siguiente, lo mismo que ahorita. Como es el alcance máximo, pues sería seno de 90. Seno de 90 es 1. Entonces, ¿cuánto nos daría? Entonces, vemos acá otra vez 2 minuticos, por ejemplo. ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta para esta pregunta?
Vale, muy bien. En este caso, es correcto que la opción correcta para esta pregunta sea la B. Muy bien. Dado que, como lo recordaba, es para un alcance máximo, entonces se toma como ángulo igual a 45 grados. Entonces el doble de ese ángulo va a ser 90 y pues 0 de 90 es 1. Sí. Por lo tanto, pues simplemente tomamos el cuadrado de la velocidad sub cero, el cual es 400, perdón, si en ese caso 20 por 20 400, dividido en 10, lo cual nos da 40 metros. Muy bien. Veamos las últimas dos. Listo. Vale, acá tenemos una altura máxima, listo, la cual siempre va a ser el punto más alto de la trayectoria, en lo que ya veíamos previamente. Igual cumple con, digamos, una idea intuitiva que podamos definir. Y un tiempo de vuelo T, el cual simplemente es cuando se mida qué tanto estuvo el proyectil en el aire, ¿listo? Ahora, eh, siempre que se quiera ver el punto más alto del proyectil, se toma una velocidad suya igual a cero, ¿listo? Siempre. Y es lo que ya veíamos ahorita, ¿no? Para tomar la expresión de la velocidad, se toma una expresión igual a cero, donde simplemente queda despejado que el tiempo de subida va a ser igual a esa componente b sub 0 de y dividido en la gravedad. Sin embargo, si es respecto a un ángulo, entonces va a ser por el seno del ángulo, ¿listo? Bastante importante eso. Ahora, si es una altura máxima, estoy ya haciendo la altura máxima, pues sencillamente, ¿qué tenemos? Nosotros conocemos la expresión matemática que el cuadrado de la velocidad sub y va a ser igual a la velocidad sub 0 de y al cuadrado menos dos veces la gravedad por la altura máxima. De ahí podemos despejar tomando de sub y igual a cero, velocidad sub 0 al cuadrado de y dividido en dos veces la gravedad. Y si es respecto a un ángulo, pues tomamos el cuadrado del seno del ángulo. El tiempo total de vuelo va a ser el doble por el tiempo, pues como el tiempo es b sub 0 sobre y, b sub 0 y sobre la gravedad, se tendría esto de acá. Y si es respecto a un ángulo, se multiplica por el seno del ángulo. Aquí lo que les decía, el punto más alto, la altura máxima y demás. ¿Listo? Importante por acá, eh, el tiempo de subida simplemente es igual al tiempo de bajada, donde es la mitad del tiempo. La velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final, la magnitud de esa velocidad. El ángulo inicial va a ser igual al mismo ángulo, pero negativo al final, es decir, ángulos opuestos. Y para cualquier altura menor a la altura máxima, el proyectil está con la misma rapidez. ¿Listo? Para cualquier altura h menor a la altura máxima, el proyectil pasa con la misma rapidez. ¿Listo? Acá pues simplemente tenemos unos cálculos muy similares a los que hemos venido trabajando, donde pues sencillamente medimos el alcance, ¿listo? La altura máxima, por ejemplo, y un tiempo de vuelo, ¿vale? Simplemente es tomar los datos y reemplazarlos respecto a la información. ¿Sí? Vámonos un poco con el tema de la pregunta para este contexto, que es lo que me interesaría un poco más que podamos concluir. Y es que si se lanza un proyectil hacia arriba y este regresa al mismo nivel de lanzamiento, la rapidez con que llega, ¿cuál va a ser? Entonces, como les decía, para cualquier altura, en este caso la altura máxima, respecto a la altura inicial, este va a coincidir igual que la rapidez inicial. Siempre se va a mantener con esa rapidez. ¿Listo? Siempre. Porque tenemos que la, la magnitud de la velocidad final siempre es igual a cualquier velocidad. ¿Listo? Finalmente, ¿qué es un movimiento relativo? ¿O qué es un sistema de referencia? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tomar sistemas de referencia como ustedes quieran. Y a partir de ese sistema de referencia que se tome, se va a definir particularmente el trabajo del ejercicio, sí, siempre. Ahora, básicamente es el punto de vista. Entonces, por ejemplo, si ustedes miden el piso como sistema de referencia, una persona que esté a su lado,
una persona respecto a otra, una persona respecto a una casa, un objeto, eso es un sistema de referencia. ¿Listo? Sencillamente ustedes tienen que, digamos que respecto a una velocidad, si usted quiere medir una magnitud de la velocidad como tal, de un punto A a un punto C, sencillamente pueden tomar un punto entre A y C y partirlo como digamos un punto entre la mitad, que básicamente es ir hacia una mitad de la trayectoria o una parte de ella y luego recorrer la otra parte de la trayectoria. ¿Listo? Básicamente, esto de acá pues básicamente no es que se cumpla de esa forma. ¿Listo? No vayan a confundir esto con la suma usual de fracciones, sino simplemente es como ir de un punto a otro pasando por un punto entre ellos. Sí, básicamente es eso. Solo que si, por ejemplo, los puntos de los que estamos hablando no son colineales, pues básicamente noten que es otra vez como una suma de vectores, donde para sumar esos vectores simplemente es el cuadrado de cada uno de ellos y su respectiva raíz. ¿Qué es lo que ocurre acá? Noten que si se analiza la velocidad de un bote respecto a la Tierra y hay dos movimientos, los cuales no son colineales, se debe efectuar la raíz de la suma del cuadrado de los valores, en este caso 16 más 9, 25 y su respectiva raíz es 5. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en este ejercicio de acá? Básicamente es el mismo, ¿listo? Porque noten que si un nadador puede nadar, valga la redundancia, claramente, a 3 metros por segundo en agua quieta y cruza un río con corriente a 4 metros por segundo perpendicular en su dirección, entonces, ¿qué es lo que le quiere decir ese perpendicular? Que no son colineales, que básicamente están cumpliendo Pitágoras, dado que están formando un triángulo rectángulo. Entonces la rapidez va a ser, entonces el cuadrado es 16, el cuadrado es 9, 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces se tiene ahí ese valor, ¿listo? Dice que veíamos previamente. Hasta aquí acabaríamos este módulo, el cual pues trae una evaluación, listo, claramente por temas de logística y de tiempo no la vamos a hacer acá, pero ya queda, digamos, a cada uno de ustedes de forma individual, listo. Vamos a continuar con el siguiente módulo. Listo, chicos, ¿me pueden confirmar, por favor, si se está viendo el tema de la pantalla de movimiento circular? Vale, muchas gracias. Listo. Vamos a continuar entonces con movimiento circular. Listo, digamos, el segundo módulo que vamos a trabajar el día de hoy. Listo, la idea era trabajar los dos, el anterior y este. Vamos a continuar por acá, donde pues tenemos algunos sistemas. Listo. Tenemos, por ejemplo, para definir qué son las magnitudes angulares. Listo. Estas pues básicamente son movimientos de rotación. Listo. Donde son lineales, sin embargo, se aplican respecto a movimientos de círculos o arcos. Listo. Es decir, básicamente la referencia también va a ser de alguna forma implícitamente respecto a un plano XY, pero noten que la trayectoria de las partículas va a ser circular, ¿listo? Donde normalmente se va a tomar referencia a partir del eje X positivo y el eje Y positivo, ¿listo? Siempre se mide entonces respecto a un arco, ¿sí? Y respecto a un sistema de referencia circular, ¿vale? Eh, Se habla de que un objeto P se mueve en trayectoria circular durante un radio R. Recuerde que un radio es un segmento que une el centro de la circunferencia con un punto cualquiera de ella misma, ¿listo? Se miden claramente en radianes o grados, ¿vale? Ahora,
nosotros, por ejemplo, tenemos que el desplazamiento angular va a la diferencia del ángulo, ¿sí? Va a ser igual al ángulo final menos el ángulo inicial. ¿Listo? Ángulo final menos ángulo inicial. Es decir, el desplazamiento de un ángulo o de la trayectoria respecto al ángulo va a estar dada por la resta entre el ángulo final y el ángulo inicial. ¿Vale? Ahora, si esta suma es positiva, o sea, esa diferencia es positiva, que se mide anteriormente, va a ser, en este caso, esto positiva, ¿vale? Pero si se mide en sentido horario, va a ocurrir que esa diferencia es negativa, ¿listo? Por ejemplo, una rueda gira desde 30 grados hasta 210 grados. Entonces el desplazamiento va a ser el final menos el inicial, es decir, 210 menos 30. ¿Listo? Por ejemplo, un ventilador gira 5 vueltas completas. ¿Cuál es su desplazamiento angular en radianes? Entonces, una vuelta, en este caso son 2 pi radianes, y solamente giró 5 vueltas, pues claramente va a ser 5 por 2 días, es decir, 10 pi radianes. Importante. Como acá básicamente parte de un ángulo cero, al girar todo esto, pues toda la rotación fue de 10 pi radianes, ¿listo? Ahora les pregunto, hay un minutico, quizás esta pregunta sea un poco más rápida que las anteriores. ¿Cuál va a ser el desplazamiento angular de esta rueda, por ejemplo? Dado que el ángulo final es 225 y el inicial es 45. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta correcta allí? Ok, bueno, veo varias respuestas por acá, veo la B, veo la C, ok. Ok, noten la importancia, ¿no? La diferencia va a estar dada, ojo, es muy importante en este caso. Nosotros conocemos que la resta o la suma son conmutativos, pero manteniendo el signo del valor. ¿Listo? En este caso es importante denotar que la resta es el valor final menos el inicial, es decir, 225 menos 45. ¿Listo? Claramente la diferencia entre esos dos valores es 180, pero vamos a tomar el valor positivo, dado que se está restando un valor mayor que este, ¿vale? Es decir, 225 menos 45. Entonces el mayor al ser positivo va a dar una diferencia positiva. Importante allí esa parte, ¿listo? Si tienen alguna duda, me van manifestando por allí, ¿listo? Bien ahí las respuestas que nos daban, ¿listo? Vale, continuamos. Esto de acá es un poco más rápido que el módulo anterior, ¿listo? Aquí podemos, por ejemplo, recordar que los ángulos se miden en grados y en radianes, ¿listo? Dado los dos sistemas fundamentales que se dan, ¿listo? El arco normalmente se va a denotar con R respecto al radio, ¿listo? De hecho, un radian básicamente es el ángulo central, que en este caso subtiende a un arco de longitud igual al radio, ¿listo? Ahora, importante, si la longitud del arco es exactamente igual al radio, entonces básicamente el ángulo va a ser un radian, ¿listo? Y básicamente como una circunferencia tiene 2 pi radianes, en este caso la vuelta completa, lo que se suele mencionar siempre,
Una vuelta completa vale 2 pi radianes, y eso siempre lo mencionamos. Que pues fundamentalmente vamos a tener que 300 grados es 2 pi radianes, como acabamos de mencionar, una vuelta completa, 360 grados, y 180 grados, que es la mitad, van a ser pi radianes, ¿listo? Importante esto de acá, chicos, es bastante fundamental, trigonometría básica. Si quieren pasar un ángulo de radianes, perdón, quiero tener un ángulo en radianes y lo tienen en grados, van a multiplicar por pi sobre 180. Importante porque es válido esto, dado que pi es igual a 180 grados, básicamente ese cociente es 1. Y recuerden que en matemáticas 1 es como básicamente no multiplicar digamos, se mantiene la misma cantidad, dado que es la propiedad modulativa, ¿no? Sí, igual acá, ¿vale? Y pues lo mismo, si quiero tener un ángulo en grados dado en radianes, multiplican por 180 sobre pi. Ahora les pregunto, ¿a cuántos radianes va a equivaler 45 grados? Entonces recuerden, por ejemplo, a ver, veamos por aquí rápido. 45 grados. Entonces hay que multiplicarlo por pi sobre 180 grados, ¿listo? Dada la conversión que les mencionaba. Entonces, ¿cuánto nos da ese cálculo? ¿O qué opción de respuesta marcaría la respuesta correcta de este cálculo? ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? Listo, vale. Perfecto, muy bien. En este caso, mencionan por acá que es la C. Correcto. En este caso, simplificar la expresión matemática nos va a dar pi cuartos radianes. Muy bien. Vale, vamos a continuar por acá. Listo, ahora. Básicamente, ¿qué mide? Ok, ¿qué es la velocidad angular? Básicamente mide la variación del ángulo respecto al tiempo. Es decir, qué tanto cambia la posición del ángulo respecto al tiempo. ¿Listo? Es decir, que es equivalente a hablar de una rotación de la velocidad lineal, ¿listo? Acá tenemos una referencia muy importante, siempre que tengan estas siglas, rad s, radianes por segundo, RPM, radianes por minuto, y ojo con esta equivalencia. Un radian por minuto es equivalente a 2 pi sobre 60 radianes, ¿listo? Eh, Les recomiendo manejar el valor de fracción, decimal quizás no sea tan conveniente, dado que se van a confundir con el tema decimal, ¿listo? RPS, revoluciones por segundo, es equivalente a 2 pi radianes.
grados por segundo, notación grados por segundo, listo, es decir, símbolo de grado segundo. Importante, si quieren pasar de radianes por segundo, es decir, de la velocidad angular, a, perdón, de RPM a radianes por segundo, multiplicamos la cantidad por pi sobre 30 grados, ¿listo? Siempre. Por ejemplo, ustedes quieren ver si un motor gira a 300 revoluciones por minuto, ¿cuál va a ser la velocidad angular en radianes por segundo? Entonces sabemos que la multiplicamos por pi sobre 30, como vimos previamente. Esto nos da 10 pi radianes por segundo. Ahora, siempre que quieran hallar la velocidad, perdón, la velocidad angular, ¿sí? Sencillamente vamos a tomar lo que nos diga respecto al ángulo, respecto al tiempo. Variación del ángulo, 20 radianes. Variación del tiempo, 4 segundos. 20 entre 4 nos da 5 radianes por segundo. Esta pregunta de acá. Un disco gira a 60 revoluciones por minuto. Ustedes recuerden. Revoluciones por minuto, RPM. Ese es lo que les decía por acá. RPM es 2 pi sobre 60, 2 pi por 60, es decir, 2 pi sería como 2 pi sobre 60, sería lo mismo equivalente que pi sobre 30, ¿listo? 2 pi sobre 60. ¿Y qué nos dice? Entonces, si esa es la variación, pues sería equivalente 2 pi sobre 60 sobre el tiempo. Ok, entonces nos dice que por minuto. Entonces tenemos, recordemos por acá la idea intuitiva. Entonces tenemos, sería por acá, revoluciones por minuto, ¿listo? Entonces son 2 pi sobre 60. Pero nos dice que son 60. Entonces por acá al tener 60, pues básicamente eso se multiplicaría por la variación del ángulo, la cual son 60 veces. Cancelamos y nos va a quedar solamente 2pi, ¿listo? Es importante que nos digan acá la cantidad, 60. En este caso sería la variación del ángulo. Entonces queda como 2pi radianes por segundo, ¿listo? Por acá entonces, por ejemplo, ¿qué es la aceleración angular? Entonces es qué tan rápido varía la velocidad angular ahora respecto al tiempo, ¿listo? Bastante importante. Si la aceleración angular es positiva, la velocidad aumenta. Si es negativa, la velocidad disminuye, se desacelera. Y si es igual a cero, pues es una velocidad angular constante, entonces tendríamos, ok, acá importante, si la aceleración es cero es porque la velocidad angular es constante, ¿listo? Y sería mcu, ¿listo? Ahora, por acá, si un disco pasa a estar en reposo, girar a 20 radianes por segundo en 5 segundos, sencillo, pues tenemos una velocidad final de 20, pero una velocidad inicial de 0. Y el tiempo es de 5, serían 4 radianes por segundo cuadrado la aceleración. ¿Listo? Listo, acá noten que la misma pregunta ahorita, ¿no? Pasar de revoluciones por minuto a velocidad angular, sencillo. Pasamos de la velocidad inicial, para pasarla a radianes por segundo, la multiplicamos por pi 32 con una varita, ¿listo? Como la velocidad angular final va a ser cero, dado que se detiene, entonces básicamente va a ser negativa la aceleración. Noten que da negativa dado que se detuvo, entonces desacelera, por objeto básicamente. Ahora, un disco cambia su velocidad angular de 10 radianes por segundo a 30 radianes por segundo en 5 segundos. Entonces el cociente va a ser 5. El cociente va a ser 5. ¿Sí? Y la velocidad angular inicial es de 30, perdón, la final es de 30 y la inicial es de 10. Entonces esto nos da 20 quintos, lo cual es 4, ¿sí? 4 en este caso y 4 radianes por segundo cuadrado. Importante, miren que pasa de 10 a 30, entonces el final es 30 y el inicial es 10. Entonces por eso la resta y es 20, ¿listo? Bastante importante eso por allí, ¿vale? Por acá, relaciones entre periodo y frecuencia.
El periodo básicamente es cuánto tarda el objeto en completar una vuelta completa. Muy similar, demasiado similar al periodo de una función trigonométrica, ¿listo? Bastante similar a esa expresión matemática. Y la frecuencia es el número de vueltas que dan por unidad de tiempo. O sea, la frecuencia mide el tema de cuántas veces se ocupa el periodo. Importante. En la del periodo, el símbolo es la letra T, la frecuencia F, tiempo por vuelta, vueltas por segundo, la frecuencia se mide en Hertz y el periodo en segundos. ¿Listo? Relación fundamental. Son inversas entre sí. La fuerza es igual a 1 sobre el tiempo o viceversa. Y pues tienen ustedes que la velocidad angular o es 2pi por la frecuencia o es 2pi sobre todo el periodo, nada más. Y pues también tienen algunos otros despejes ya jugando un poquito con la fórmula, ¿listo? Por si de pronto las quieren ver un poco diferentes, dado los cálculos que quieren elaborar. Una vuelta son 2pi radianes, como ya les había explicado previamente, ¿listo? Pasemos directamente al ejemplo. Un ventilador gira con una frecuencia de 4 Hz. Entonces, ¿cuál va a ser el periodo? Entonces, recuerden que el periodo es 1 sobre la frecuencia. Entonces, va a ser 1 sobre 4, o sea, 0,25 segundos, ¿listo? Va a ser, en este caso, el tema de el periodo, ¿vale? Que es 1 entre 4, o sea, 0,25. Ahora, listo. Mencionamos previamente que es el MCU, es decir, movimiento circular uniforme. ¿Listo? Diferente a rectilíneo, ahora como es circular, claramente cambiamos la referencia. ¿Listo? Donde pues, básicamente estamos midiendo que un objeto se mueva durante una trayectoria circular con velocidad angular constante, o sea, A igual a 0. ¿Listo? Velocidad angular constante. Si en este caso, como la aceleración angular es constante, entonces la aceleración va a ser igual a 0. Velocidad constante, aceleración 0, ¿listo? El periodo y la frecuencia son constantes. La rapidez es constante, la magnitud de la velocidad, y la dirección de la velocidad es la única que cambia, ¿listo? Y siempre es tangente al círculo. En este caso tenemos, por ejemplo, la ecuación del ángulo es igual a un ángulo sub 0 dado inicialmente por velocidad angular por tiempo. ¿Listo? Muy similar a rectilíneo uniforme. ¿Listo? Ojo, la gráfica de la velocidad es constante y la gráfica de la posición angular es creciente. ¿Listo? Velocidad constante. ¿Listo? Ahora, en este caso, en la gráfico a la izquierda, la gráfica de ángulo por tiempo es una recta con pendiente igual a W porque es la variación del ángulo. ¿Listo? La de la derecha también básicamente es de velocidad angular por tiempo, donde es una horizontal porque la velocidad angular permanece constante. Ojo con eso. Por ejemplo, entonces acá nos dicen, en movimiento circular uniforme, la gráfica de la velocidad angular por el tiempo es, ojo con esto, no puede ser ni parábola ni curva, es una recta. Y segundo, no va a ser inclinada, tiene que ser horizontal porque es una recta constante. ¿Listo? Una recta constante. Listo. Por aquí tenemos una pequeña relación entre la velocidad tangencial, donde la velocidad tangencial denotada con v va a ser igual a la velocidad angular por un radio, donde ese radio es el radio del círculo, medido en metros. ¿Listo? Esta es la gráfica que se está dando, donde la velocidad que se está mencionando, tenemos por acá ese vector y acá tenemos el vector de la velocidad angular respecto al radio. ¿Sí? Por acá tenemos un ejemplo resuelto. Una rueda de 40 centímetros de radio gira a 5 radianes por segundo. Velocidad tangencial en el punto del borde y a un punto de 20 centímetros del centro. En el punto del borde básicamente va a ser con 0,4 metros, dado que el radio tiene 40 centímetros. Entonces van a ser 2 metros por segundo. Y ahora, acá a un punto de 20 centímetros básicamente es con un círculo de radio 0,2 metros. Entonces básicamente se toma diferente, dado que el radio está variando. Entonces, básicamente note que el punto del borde va al doble de la velocidad que el punto tomado previamente. ¿Listo? Entonces, si la velocidad es igual, si el tema de la velocidad,
tangencial es igual a la velocidad angular previamente tomada por el radio, y conocemos que una rueda gira con 10 radianes por segundo, es decir, con una velocidad de 10 a un radio de 0,5 metros, ¿cuál va a ser esa velocidad tangencial? ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? Ok, viendo hecho claramente, muy bien, sería la opción C, dado que sería la mitad de 10, ¿listo? Sería en este caso 5. Muy bien. Ahora, algo muy relacionado con lo anterior es el tema de la aceleración centrípeta. Esta básicamente lo que hace es medir lo que está ocurriendo cuando, en este caso, la aceleración experimenta que el objeto que está moviendo circularmente se está dirigiendo al centro de la circunferencia. Es por eso su nombre, y lo que cambia es la dirección de la velocidad, básicamente. Sí. La magnitud de la rapidez no cambia, ¿listo? Lo único que hace es la dirección de la velocidad cambia continuamente. Lo único que ocurre es esto, ¿vale? Lo que requiere una aceleración que apunte al centro. Es por eso que todo se dirige al centro. Aceleración respecto al centro, ¿vale? Donde esta aceleración está dada por dos expresiones diferentes, ¿listo? Donde una de ellas es velocidad al cuadrado tangencial sobre el radio, velocidad angular por el radio, o el producto de la velocidad angular y la velocidad tangencial. ¿Qué cuál van a usar? Las que les sirva respecto a los datos dados, ¿listo? Por ejemplo, un objeto se mueve en un círculo de radio 4 metros con velocidad de 8 metros por segundo. En este caso, eh, ¿cuál podemos usar? Claramente la que nos va a servir es la primera A, dado que solamente conocemos la velocidad tangencial y el radio. ¿Sí? Entonces, el cuadrado de 8 es 64. Y 64 dividido entre 4 va a ser 16 metros por segundo cuadrado. Entonces, miren que siempre del dato que le den. Si le dan entonces la angular, usamos la angular. Si nos dan en este caso la tangencial, usamos la tangencial. ¿Listo? Por ejemplo, por aquí. Eh, Ahora, importante, el movimiento circular uniforme acelerado es aquel que, en este caso, la aceleración angular ya va a ser diferente, ya no es cero, ya es un valor constante, ¿listo? Donde si es positivo, el objeto gira más rápido, y si es negativo, es más lento, como ya lo habíamos visto previamente. Entonces, básicamente, es la misma relación que vimos ahorita, pero ya en este caso es una constante, pero la aceleración, ¿listo? Por lo tanto, si vemos la gráfica en comparación de la velocidad angular respecto al tiempo, ya no es una recta constante, es una recta inclinada, con una pendiente que depende de esa aceleración. Por lo tanto, si nos preguntan por esa gráfica, sigue siendo una recta, pero ahora sí va a ser inclinada, ya no va a ser horizontal. ¿Listo? La diferencia entre MCU y MCUA. Muy, muy, muy similar a MRU y MRUA. ¿Listo? Listo, por acá tenemos algunas otras ecuaciones. ¿Listo? Vamos a trabajar un poquito ya hasta acá. Simplemente vamos a mirar lo que nos resta por aquí. Y es, por ejemplo, ¿qué ecuaciones son importantes respecto al MCUA? Por ejemplo, tenemos la velocidad angular en función del tiempo. ¿Sí?
Es decir, lo que dependemos es de una velocidad dada previamente, una velocidad sub cero, la aceleración y el tiempo. Tenemos también el ángulo en función del tiempo y también podemos definir una ecuación para la velocidad angular sin depender del tiempo. ¿Listo? Donde siempre, como les menciono, ese sub cero es algo inicial. ¿Listo? Dado que W sub cero es una velocidad angular inicial. Y en este caso W es una velocidad angular final. ¿Listo? Y la aceleración claramente es una aceleración que se da respecto al experimento y θ sub cero es el ángulo en posición inicial. ¿Listo? T es el tiempo en este caso. ¿Vale? Y pues ya finalmente podríamos ver esto, un problema por aquí, ¿sí? Donde, por ejemplo, si da una aceleración, se empieza a calcular, por ejemplo, una velocidad angular, dado 5 segundos, un ángulo girado a los 5 segundos y el número de vueltas, ¿listo? Entonces lo mismo, se quiere hallar la velocidad angular. Como no sé, la velocidad angular depende de un ángulo el cual no ha girado inicialmente, pues tiene 0 vueltas, entonces es 0 por acá. La aceleración es de 4 radianes por segundo cuadrado y el tiempo es de 5 segundos, entonces sería 4 por 5, 20 solamente. El ángulo, el ángulo inicial es 0, W sub 0 es 0, entonces solamente nos quedamos con la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y como ya se conoce que en este caso el tema de las vueltas, para ver el número de vueltas, dependemos del ángulo, pero el ángulo acá sí ya nos habían dicho que el ángulo ya está girado en 5 en este caso, ¿vale? Por lo tanto, se mueve ese valor respecto a un valor total de 2pi, que es la vuelta completa. Entonces, ¿cómo se mira esto? Básicamente lo que estoy mirando es qué tanto, qué tantas vueltas dio, sabiendo que una de las vueltas es 2pi. Pues dado que se movió 50 unidades, 2pi sería una de las vueltas. Aquí mido cuántas cantidades de vueltas se midieron en este caso, ¿listo? Y pues ya podríamos dejar hasta acá por el día de hoy, ¿listo? Entonces, chicos, les quisiera confirmar, por ejemplo, si tienen alguna duda, pues, me lo pueden indicar aquí por el chat antes de cerrar. O pues si no tienen duda, me pueden escribir que no hay dudas, porfa. Ok. Vale, entonces espero la clase haya sido de su agrado. Espero que les sirva mucho y espero volverlos a encontrar en algún momento. ¿Listo, chicos? Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buen resto de día.